información urgente pasa por el número de víctimas fatales del día. 561 muertes en las últimas 24 horas. Llegaron los números, Tremendos. pero vamos a pintar primero, para prestarle atención, el de UTI. Casi 78%. Es el número más alto de ocupación en la historia médica hospitalaria de la República Argentina. ¿Qué indica ese alto número de muertes? Que las terapias intensivas, de tan saturadas que están siendo ineficientes. No hay tiempo para la especulación política. El presidente no tiene que hablar de AMBA, porque todo el mundo sabe que cuando habla de AMBA habla de política. Es evidente que el bichito cruza la avenida General Paz sin pedir permiso. Se hablaba de muchísimas restricciones, no han agregado mucho más. Alberto Fernández ha estado más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que de Kicillof. El gobierno nacional le dice: Axel, vos me pedís que yo cierre todo, pero después vemos por la televisión que nadie controla esos cierres. Repitiendo las mismas medidas, ¿pueden empezar a bajar los casos? Ya están bajando los casos. El presidente cree que hay que endurecer aún más, sin tocar la economía, pero con mayores restricciones a la circulación, donde no hubo control. Porque obviamente si vos vas a mandar a la casa a la gente sin la solución económica, la gente no se va a quedar en la casa. Entonces tiene que estar en la mesa hoy que tome la decisión el ministro de Economía o el que el presidente ponga y diga: bueno, ¿cómo voy a bajarle plata a esas otras empresas que no van a poder garpar si están cerradas? Porque va a ser imprescindible. Están salvando menos gente. Se está salvando menos gente de la que entraba en terapia intensiva el año pasado. El año pasado era 50%. Hoy las cifras dicen que cuando una persona entra en terapia intensiva tiene solamente un 30, un 35% de posibilidades de sobrevivir. Documento para mostrar esta tarde en Fantino la tarde. La situación es tan complicada, Ale, que ya empieza a circular en las clínicas y en los hospitales de la provincia de Buenos Aires un código de ética. Te pido que lo muestres siempre a una cámara, si podés. Acá. Ahí. Ya empieza, No lo muevas repito, tanto, déjalo ahí. a circular esta guía orientativa en el enfoque ético para la asignación de recursos en situación de crisis durante la pandemia COVID-19. Créeme, Ale, que es un documento que jamás pensé que teníamos que dar. Esto se define en el lapso de cuánto hablamos, 15 minutos, porque es una urgencia, como bien dice usted. Sí, exactamente. Por eso nosotros estamos... ¿Y quedan cubiertos legalmente? Por supuesto, porque... Yo siempre digo que a mí me parece que en algún lugar una parte de los fallecidos tienen que ver con las cosas que dijo la gente de Juntos por el Cambio y los periodistas de hacerlos salir a la calle, todas las marchas que organizaron. ¿Pensás que la oposición es responsable de...? Yo creo que al menos responsabilidad política tienen. No sé si eso corresponde a una responsabilidad delictiva penal, pero responsabilidad política no tengo ninguna duda. ¿Te dan ganas de volver? No, en este momento no. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. No. Definitivamente. Y aparte es una chicana entre... Si podemos buscar el tuit de Alfano, el posteo de Alfano cuando se vacunó. Es una chicana entre dos mujeres que, hay que decir verdad, nunca se han llevado bien en el mundo del espectáculo argentino. Y si el virus de la gripe aparece como existió hasta el 2019, agregamos un despelote gigantesco al problema que tenemos de tensión por estas horas. Un respirador para 2 personas. Un tubo oxígeno para 2 personas. A mí me parece angustiante tocarlo. Cuando aparece esa situación dilemática, lo aconsejable es consultar a un comité de bioética. Suenan 2 países, fuera de joda lo digo. Hasta se tiran por la cabeza. Pero... Yo veo informes en los medios que dicen: miren a ver quién tiene más enfermo. Como si fuesen de otro país. A mí me asusta eso. Y si esto va al interior con el nivel de virulencia que atacó el AMBA, el problema es mucho más serio, porque el interior no tiene el volumen de músculo sanitario que hay en esta región para aguantar lo que se viene aguantando aquí en las últimas semanas, ¿no? La edad es un factor de toma de decisiones. Digo, hay una persona que tiene 90 años y hay una persona que tiene 60 años. Y hay que decidir quién recibe el respirador. Sí, exacto. Es un factor más, pero no es determinante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos
En el momento de clasificar en el triage una persona de avanzada edad que tiene posibilidades de sobrevida y una persona de menor edad que lamentablemente su cuadro es irreversible, deberá entonces acceder a otro nivel de atención. Cuando uno compara las cifras de la Argentina con las cifras de Brasil, el caso que es estudiado por la Organización Mundial de la Salud como un peligro para la humanidad, como un reservorio de cepas. Brasil, el caso que ha generado el horror de todos estos últimos meses, de toda la humanidad por el desmanejo de la pandemia. Brasil, en lugar de los 4.000 muertos por día. Si uno compara las cifras de la Argentina con las de Brasil, ¿cómo se las tiene que comparar? Es decir, en términos proporcionales, los resultados son inquietantes. Enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que me faculte como presidente de la Nación a tomar restricciones y medidas de cuidado. Sigue siendo el Alberto Fernández que patea el tablero, ¿no? Es un presidente que anuncia que va a enviar al Congreso un proyecto para quedar facultado de hacer algo que ya está facultado ahora. A mí me preocupa mucho que se licúe tanto la autoridad presidencial. Facultades al presidente para tomar determinadas medidas. Facultades para tomar algunas decisiones, eso ya está. No dio nada nuevo. A mí me parece fundamental que lo vayan, lo debatan de cara a la sociedad, en el Parlamento. Tenés que decir, señores, acá las cosas se hacen así porque están muriendo 500 argentinos por día. Se esperaban algunas medidas un poco más duras, inclusive. Es exactamente lo que había que hacer. Solo sabe meter a la gente adentro. La medida correcta es esta medida que, bueno, va a endurecer un poco, no demasiado, lo que ya estábamos viviendo. Y lo que está faltando no son solamente camas de terapia intensiva, sino que también empieza a faltar el oxígeno. Esas escenas dantescas que hemos visto en otros países, que hemos visto en Manaos, cuando la gente se peleaba por un tubo de oxígeno, que hemos visto aquí mismo, en Salta, en Orán, cuando también la gente utilizaba oxígeno medicinal para darle a sus parientes porque no había oxígeno. Todavía no están sucediendo en el AMBA, pero hay mucha preocupación. Y me traen una noticia en este momento. Mirá, me agité. Estoy con menos aire, porque me emociona naturalmente. ¿Cuál es la noticia que me dio doctor San Juan? El hisopado que se hizo ayer, nasofaringio, fue no detectable, o sea que no hay virus en tu persona. Es decir, negativo. Negativo. Esa es una palabra. Parece mentira, negativo siempre fue lo negativo, y ahora es una buena palabra. De los 3 indicadores más preocupantes que hay de la pandemia, en dos de esos indicadores, Argentina ya superó a Brasil. Bueno, tendremos economía de guerra y jugaremos a los papelitos de colores y jugaremos a que unos pagan y otros cobran, y cuando salgamos de este pelote veremos cómo lo arreglamos. Ahora, si también queremos pensar en el medio de esto, en el déficit fiscal, en la inflación, en cómo vamos a hacer frente a los desafíos lógicos que tiene la economía en un momento normal, y bueno, es demasiado. Todo no vamos a poder arreglar, ¿eh? Yo creo que muchas personas deberían tomar conciencia de que después del COVID quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación. Les agradezco todo lo que están haciendo por mí. Muchas gracias, doctor.